Les damos una cordial bienvenida. Esta actividad es organizada en coordinación entre el Museo de la UCR y el Museo de Arte Costarricense, en el marco de la exposición Hugo Díaz, Crónicas en Tinta, que actualmente se encuentra expuesta en la sala de herradura del Museo de Arte Costarricense y que es un proyecto desarrollado en conjunto por ambas instituciones. El día de hoy tenemos un ciclo de charlas. Hoy corresponde la segunda charla de este ciclo. Se trata este, de, de una charla a cargo del doctor Lloyd Richard Anglin Fonseca, con el título de Representaciones Sociales en el Humor Gráfico de la Primera Parte del Siglo XX. Eh, el doctor Lloyd Anglin es máster en artes y doctor en historia. Actualmente es docente en la UCR y en la Universidad Veritas. El señor Anglin ha realizado varias investigaciones sobre el humor gráfico en Costa Rica. Bueno, por eso la razón de invitarlo a participar de este ciclo de charlas. Eh, Él ha sido autor de dos notables investigaciones: Corrientes estilísticas del humor gráfico costarricense de 1981 a 2006 y Humor gráfico y nación en Costa Rica de 1917 a 1948, obra de investigación histórica que recibió el Premio Nacional de Historia Cleto González Víquez por parte de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Eh, bueno, reiterar la invitación a la exposición de Hugo Díaz que se encuentra en el Museo de Arte Costarricense, la cual está montada en la sala de herradura del MAC y pueden visitarla de martes a domingo de 9 a 4 p.m. Estoy segura que eh, las perspectivas que nos va a compartir hoy el doctor Lloyd Anglin van a contribuir y a alimentar la lectura que puedan hacer de las obras que están expuestas en esta actividad. Eh, Les agradecemos anotar su nombre y apellidos en el chat con el fin de registrar su asistencia y pues tener un conteo sobre la participación. Bueno, muchas gracias, Lloyd. Le cedo la palabra. Bueno, gracias Laura por la invitación, gracias por la presentación. Y, bueno, como dijo Laura, la conversación de hoy es sobre el humor gráfico producido en Costa Rica entre 1900 y 1950, sobre todo analizándolo desde la perspectiva de psicología social, como vehículo representaciones sociales, que va a ser un concepto que ahora voy a pasar a definir. El periodo es entre 1900 y 1950 por lo siguiente. Es la época del fin del proyecto liberal. Entonces, para entenderlo, es importante definir algunas variables que sirven para poderlo leer, poderlo analizar. La primera es un tipo de imagen que está muy presente en el humor gráfico de esa época y es la caricatura editorial. Básicamente es una viñeta donde aparece la imagen y el texto comentando algún evento, algún hecho que se está publicando en el periódico revista. Bueno, una cuestión que ahora vamos a ver es que una gran cantidad de publicaciones en esta época. El otro es el concepto de cómic, que es uno de los formatos que tiene el humor gráfico. Ese no es tan frecuente en esta época y es básicamente una narrativa en una secuencia de viñetas diacrónica, donde se usa la imagen y de nuevo el texto. O sea, siempre que hablamos de humor gráfico, que sería el tercer concepto, estamos hablando de una forma de comunicación visual donde se combina texto e imagen. Es léxico pictográfico, por lo tanto. Y el humor gráfico, la palabra humor puede ser truculenta, porque no necesariamente siempre es gracioso, no siempre induce al humor, pero sí es un patrón. Y casi siempre el humor gráfico está destinado a ser crítica de algún tipo, política, social. Y eso es lo que vamos a ver hoy.
Luego consideré que es importante, sobre todo porque se puede usar de manera intercambiable con representación social, definir el mito bartesiano. El mito básicamente son representaciones del mundo compartidas por un colectivo que se evidencian en el arte, se evidencia en este caso en la comunicación visual. Y quizás el más importante para nosotros es el de representación social, que lo termina de consolidar como parte de la psicología social en su tesis en los 60, Serge Moscovici, donde él dice, bueno, es una manera de pensar el objeto por parte de un colectivo. El objeto es, en otras palabras, las cosas, o sea, la manera en que pensamos como colectividad el mundo. Y ahí es donde viene a participar la caricatura en esa construcción de visiones del mundo. La caricatura es discurso. Un discurso es un enunciado y los enunciados tienen significante y significado. O sea, estoy ahí refiriendo a la semiótica, ¿no? Tenemos una materialidad que es la imagen, es el texto, y un concepto, y juntos forman el discurso. Que Van Dyck dice que es esencial para construir visiones de mundo compartidas, que Van Dyck va a llamar ideología. Aquí estoy como brevemente haciendo un marco teórico que nos permite entender lo que vamos a ver. Entonces ya propiamente nuestro objeto de estudio sería la caricatura del fin del periodo liberal, del proyecto liberal. Este momento, este periodo en Costa Rica, de la historia de Costa Rica, abre, como muchos sabemos, con el golpe de Estado que se da en 1870 y termina con la presidencia de León Cortés Castro. Obviamente, como todo en historia, son procesos complejos. Uno podría decir que la movilización social después de la Gran Depresión en los años 30, la aparición de una nueva intelectualidad y eventualmente las leyes sociales de los 40 y por fin la Guerra Civil del 48 son el fin de este momento histórico. Es importante saber que el periodo liberal viene acompañado de muchos proyectos, viene acompañado de un proyecto económico de corte capitalista liberal, obviamente, viene acompañado de un proyecto civilizatorio, o sea, se termina de consolidar el Estado costarricense y a partir de ahí se busca construir una nación educada, entre comillas, educada, entiéndase, muchas veces de acuerdo con parámetros o paradigmas eurocéntricos. Y es ahí donde uno va a ver muchísimo la participación del humor gráfico. Y además era un proyecto que buscaba modernizar y poner al día a Costa Rica con respecto a lo que ocurría en el mundo en todo sentido, incorporarla a los mercados internacionales, etc. Entonces, bueno, ese sería el contexto. Y ahí es donde se produjo mucha caricatura, curiosamente. Coincide con lo que Ana Sánchez, yo en realidad aquí le hago honor a ella fue de las pioneras en la investigación, junto con Pérez Iglesias, de la caricatura, lo llama la era de oro, que se explica, o sea, la cantidad de producción de humor gráfico en esta época se debe sobre todo a que hay una creciente alfabetización y acompañada obviamente de gran cantidad de publicaciones. Y además la ausencia de más formas de entretenimiento visual. No podría decir, bueno, había circos, había zarzuelas, pero no necesariamente esto era tan accesible como lo podía hacer una revista de caricaturas. Entonces uno podría decir que el humor gráfico ahí cumplió un papel fundamental en la ideologización del colectivo costarricense. Esta era de oro termina curiosamente con los 40, cuando se introducen caricaturas y formatos importados, mucha caricatura estadounidense, mucho cómic estadounidense, introducción de la televisión y la irrupción ya del cine como una forma de entretenimiento masivo. Entonces, bueno, para que se vea la cantidad de producción, basta con mencionar algunos de los tantos artistas que produjeron humor gráfico en esta época. Inclusive se puede notar una evolución en lo estilístico y lo temático. Tenemos un Antolín Chinchilla, que era más académico, y terminando con Noé Solano o con una Emilia Prieto, donde ya se evidencia una posición muchísimo más rupturista, más de vanguardias. Está Enrique Jaén, está Noé Solano, Emilia Prieto, ya los mencioné, Juan Cumplido,
Paco Hernández es uno de los más prolíficos, Claudio Carazo, Alcides Méndez, Fernando Celedón, entre otros. O sea, ahí se puede ver con la cantidad de autores, la riqueza de la producción de humor gráfico. Lo mismo ocurre con las publicaciones, son muchísimas. Las fuentes primarias a las cuales recurrir para leer el discurso del humor gráfico costarricense son muchísimas. Aquí hay algunas de ellas. Y de nuevo vamos a ver una cuestión a lo largo de la charla que es un patrón, y es que lo que pasa en Costa Rica en realidad muchas veces refleja lo que está ocurriendo en un contexto más amplio. Las publicaciones de humor gráfico en realidad ya se están dando bastante en Europa, en Francia sobre todo, la Charivari, la caricatura, desde el siglo XIX. Entonces, estas son algunas publicaciones, no son todas, pero nos da una idea de la cantidad que hubo. Lecturas, La Semana Cómica, El Cometa, Don Lunes, Repertorio Americano, lecturas de todos colores, El Rayo, El Bombo, El Saltón y El Diario de Costa Rica. Casi que todos los periódicos inclusive incluían o incorporaban caricatura editorial. Entonces voy a organizar la charla sobre estas representaciones sociales escogiendo algunos tópicos que son muy frecuentes en el humor gráfico costarricense y por lo tanto representaciones sociales frecuentes. El primero sería género. En realidad esto que estoy exponiendo ahora sale del libro que yo publiqué sobre identidad nacional. Eventualmente voy a mencionar esa línea de investigación y esos tópicos nacionalistas, pero de ahí salían o había intersecciones con una serie de tópicos como en este caso el género. Y de nuevo hay que entender el contexto más grande. Estamos hablando de principios del siglo XX, está terminando en el contexto occidental la época victoriana, está terminando la segunda revolución industrial. ¿Cómo se piensa el sexo en esa manera? Eso es básicamente el género, es como la sociedad representa la sexualidad. Y en ese contexto, creo que es ya de conocimiento bastante general, que es una construcción binaria, de la cual todavía nos estamos tratando de librar, ¿no? Lo femenino y lo masculino, ¿no? Como categorías opuestas, inclusive no reconciliables. En la caricatura se ven muchos de los matices de esa época costarricense sobre esta construcción de género. Voy a poner un ejemplo aquí, este que vemos es de Paco Hernández, que viene no necesariamente una revista de caricaturas, es más bien una revista literaria que se llamaba Lecturas, pero que siempre incluía caricaturas. Y aquí se está representando a dos mujeres que se dedican al trabajo sexual. Y de nuevo, entonces, aquí vemos a estos dos personajes a la izquierda y vemos los dos policías a la derecha, donde ellos comentan que ahora que él las está viendo como grandes señoras, en realidad se dedicaban a otro tipo de actividades. Y eso no es una invención costarricense, esta construcción de lo femenino. La mujer mala era muy típica en las estéticas finiseculares, la mujer demonio. Es esta mujer que si se entrega a sus pulsiones eróticas, entonces ya es vista como una mujer de menor rango. Y la otra construcción de lo femenino es la mujer ángel, ¿no? La mujer a la cual aspira el hombre a poseer, pero como esposa, ya no su cuerpo, sino el estatus y el poder que ella representa. Y bueno, en esta caricatura también lo vemos y es por el mismo caricaturista. Esta mujer inaccesible, en este caso 3 mujeres de clase alta, que están paseando en la retreta, que son admiradas por los hombres, de nuevo la mujer como objeto de deseo, como un espacio de control, diría yo, pero también de movilidad social. Encima de eso, si uno ve la representación de los rostros, interesante, vamos a ver algo que luego mostraré en otras caricaturas, la racialidad, la construcción de la raza, ¿no? Siempre es importante ver lo que abajo, el texto, nos da bastante contexto de lo que se está viendo en la imagen. Entonces ahí lo pueden ver en el cajetín de abajo, donde se menciona el tema de la retreta. Yo escogí esta imagen para que se viera también la construcción de lo masculino, o lo que no debería ser masculino. El patriarcado y el machismo nos determina a los hombres y a las mujeres también. Hay una masculinidad que está llena de mandatos también.
Y como vemos en esta representación, en este caso de Noé Solano, curiosamente, un caricaturista que en muchas de sus otras caricaturas mostraba posiciones muchísimo más de avanzada, aquí está representando al Centro de Estudios de los Problemas Nacionales, conocidos, los miembros eran conocidos como los Glostora, porque casi siempre venían de familias privilegiadas, porque estaban a la moda, porque tenían actitudes que en este caso Noé Solano considera que no son masculinas. Entonces, bueno, ¿cómo es el hombre? Muy hombre en este contexto, en la caricatura se deja claro en la producción de humor gráfico. Y cómo es la mujer, muy femenina y obviamente ojalá recatada. Otro eje u otro grupo de tópicos sería, bueno, cómo se representa la clase en este momento histórico. Y para eso de nuevo hay que tener contexto, o sea, cómo era la estructura social costarricense a inicios del siglo XX y de dónde venía. Y es más, de dónde viene, porque sería un error considerar que las estructuras se desmontan por una declaración de independencia. En realidad, Costa Rica es una sociedad latinoamericana más que hereda el sistema de castas colonial. En ese momento histórico está la élite cafetalera, liberal, muchos de ellos que en realidad dan su privilegio de lo que ocurrió durante la colonia. Entonces, es muy interesante ver cómo en el siglo XIX y todavía en el siglo XX hay de nuevo una categorización de la sociedad en dos grupos. Este, que sería el grupo privilegiado, en realidad los herederos de la casta de los españoles, los criollos coloniales, que luego se montan en el negocio del café y la agroexportación, que son representados en la caricatura como los civilizados. Aquí un discurso de civilización versus barbarie. Entiéndase civilización como la adopción de costumbres y usos europeos, en este caso no españoles, el abandono inclusive de las costumbres hispano-mestizas por otras más bien de corte francés o inglés, que se ve en la moda, se ven los espacios de socialización como en esta caricatura. El Teatro Nacional vendría siendo este espacio donde se actúa el poder, donde se visibiliza el poder y además donde empieza de manera, digamos, vertical el proyecto civilizatorio. Esta caricatura específicamente hace mofa, la caricatura siempre buscará hacer crítica social, o casi siempre, de pretensiones sociales, de personas que quieren aparentar pertenecer a un grupo social, buscando a través de influencias entrar al Teatro Nacional. Esta caricatura también es de Hernández. De nuevo, la moda, la manera en que son representados los personajes, el espacio representado, como se ve, la fachada occidental del Teatro Nacional, que era por donde entraba la élite económica, nos dice, bueno, cómo se representa entonces la clase alta. Y no hay clase media, no hay clase obrera, no hay clase de nada. O sea, en realidad es el pueblo como un gran colectivo. Y casi siempre en estas caricaturas, en otras palabras, no hay problematización de las clases acá. Es representado en la figura del patillo. El pueblo casi siempre es un campesino. En este caso, esta caricatura de Eduardo Mora es bastante interesante porque proviene ya no de un periódico de gran circulación, sino más bien un periódico socialista, no de tanta circulación, donde hace una crítica a muchos de los problemas que está generando el modelo liberal desde lo social. Y se ve el capitalismo como una especie de mano que oprime al pueblo en la figura de un campesino. Entonces, bueno, aquí vemos esa idea colonial de los principales versus el común, que uno lo ve inclusive en documentos coloniales, aquí están. Y el común en la figura de Patillo, en este caso oprimido. Si no saben quién es el que está en el margen derecho, es León Cortés. Otra cosa que es muy frecuente, otro grupo de tópicos o representaciones sociales que uno ve muchísimo en la caricatura de esta época, es la raza. La raza lo damos, o la representación de la racialidad. La raza no la vamos a pensar como una realidad biológica, sino una realidad simbólica. Y de nuevo, en su construcción y por lo tanto representación a través del humor gráfico,
es importante entender que es heterónoma, o sea, obedece a un contexto más grande que Costa Rica. Perdón por eso, vivo en el centro de San José. O sea, me imagino que se oyó el pitazo. Entender el colonialismo, ¿no? En realidad, el concepto de raza que manejamos es un invento moderno, desde Linneo, cuando empieza a hacer estas taxonomías humanas, y quién es más o menos humano, y eso es una justificación para asignar lugares sociales y poder. Y mientras más cerca de Europa, obviamente, más ser humano se es y más derechos se tienen. Entonces, bueno, esto es el sistema mundo y el famoso contrato racial, ¿no? Y eso se reflejó en la caricatura costarricense. Ahora, estas imágenes que voy a poner es para que vean que esto es de una fabricación que no es costarricense, que no necesariamente solo viene de Costa Rica. Sí es cierto que la sociedad colonial y el sistema de castas influyó, fue determinante, pero aquí a la hora de hablar de iconografías que uno ve en la caricatura puede darse cuenta que también fueron fabricadas en otros contextos. Por ejemplo, esto que se ve acá es un anuncio de jabón o detergente estadounidense, donde se representa al asiático. En esta época, en ese momento histórico, se está dando esta migración hacia América de mucha población, sobre todo en la zona de Cantón. Recordar que China en ese momento está pasando por un momento histórico muy difícil. Viene saliendo de la revuelta de los Boxers, de la guerra del opio, eventualmente va a caer la monarquía, o sea, el imperio, y entonces está primero la fiebre del oro en Estados Unidos y después Latinoamérica también se convierte en un destino para esta migración. Costa Rica no es la excepción. Aquí uno puede ver de nuevo la percepción que se tiene del otro asiático y la racialización. En la figura de un personaje, que esté de la izquierda, que se ve acá, y es el culí. En Costa Rica, culí significa más alguien de origen hindú, o significó en ese momento histórico, pero culí en realidad es este asiático, independientemente de su etnicidad, que se dedica a labores manuales. Entonces, bueno, este sería un ejemplo extranjero. Y este otro también, estadounidense, o sea, el famoso Jim Crow, para representar al negro, de nuevo estoy hablando en términos simbólicos, el concepto de negro. ¿Y quién es Jim Crow? Bueno, es el que va a representar a la negritud y que va a ser este negro emancipado que pretende o negocia lugares sociales, y una de las formas es a través de su forma de vestir, que se le representa como exagerada, como ridícula, y además viene acompañado del famoso blackface. Ahora, voy a Costa Rica, entonces ahí se puede ver cómo hay paralelismos y cómo hay un intertexto bastante evidente. Esta es una caricatura de Carazo. Y hablando de clase, también aquí hay intersecciones con la clase. Se representa al negro como un pachuco. El pachuco es un personaje que se ven ya en las caricaturas que se van acercando a la mitad del siglo XX. Y es un nuevo grupo social. Es esta persona de ciudad que es obrera o es urbano marginal. Aquí se le representa como alguien que tiene aspiraciones sociales y por lo tanto resulta ridículo eso a través de su forma de vestir, y obviamente viene acompañado de blackface, que es básicamente esto, trasladado a Costa Rica. Oeste, ¿verdad? Esto es una representación de Selborg de un limonense. La figura es fácil de leer, ¿verdad? Basta con ver el encuadre, ver la viñeta. Él lo acompaña con una sátira a la forma en que hablan los descendientes, porque ya en esa época hay segunda generación de inmigrantes jamaicanos, como hablan el español. No sé si se me va escuchando, si todavía estoy con micrófono. Sí se escucha, sí se escucha. Ah, bueno, perfecto. Este sería el equivalente de la primera imagen, la representación del asiático en Costa Rica. Y esto tal vez es oportuno recordar que en Costa Rica estamos conmemorando 170 años, si no me equivoco. Creo que la primera migración china llegó en 1855, de presencia china en nuestro país. Y aquí, ya en este momento, 1904, hay enclaves transnacionales chinos importantes, sobre todo en la zona del Pacífico,
Sin embargo, es interesante ver cómo se le representa vinculado con el vicio, con el opio. Yo ahora estoy mucho en esa línea, me interesa el tema de la presencia china en Costa Rica y cómo se le representó en el humor gráfico. Hay muchas ya imágenes donde se ve también cómo pasa de ser este obrero que trabaja en las compañías bananeras a ser una persona con capital. Es precisamente donde aquí la población china fue asociándose y moviéndose socialmente. Es, tal vez no aparece en esta caricatura, que está obviamente vista desde un sesgo totalmente racista. Y también de esta época es la llegada de una oleada migratoria de Europa del Este, judía, y de ahí el término polaco, sobre todo por la Segunda Guerra Mundial y la persecución de la ultraderecha en Europa, que en Costa Rica, como se puede ver en caricaturas como esta de Paco Hernández, no es tampoco muy bien recibida al principio. Hay tópicos de nuevo totalmente fabricados fuera de Costa Rica. Este vínculo entre judío y comerciante, la manera en que se representa el rostro y encima de eso, bueno, aquí representado como algo que ensucia la identidad nacional o contamina la identidad nacional como un peligro. Y eso me lleva ya, hablando de identidad nacional, bueno, representaciones sociales sobre lo nacional, que es fundamental, porque la representación social es un mecanismo para construir una visión de un nosotros versus el otro. Y en el contexto moderno, la nación viene a sustituir muchas veces la religión en ese sentido. Costa Rica, recordar que para construir identidad nacional tiene un problemilla, y es que Costa Rica es una comunidad política no étnica. Hay naciones que tienen un perfil más étnico, que emergen más con un perfil étnico. No es el caso de las naciones latinoamericanas, porque llegamos a la vida independiente como constructos multiétnicos. Sin embargo, si algo tienen las naciones es aspirar a un origen común, crear una ficción de origen común o de algo esencialmente nacional. Y la caricatura en ese sentido cumplió un papel fundamental. Por eso es una cuestión muy importante saber que cuando hablamos de identidad nacional no estamos hablando de una esencia, sino de una narrativa. O sea, no es una realidad, sino que es más bien un imaginario y por lo tanto está compuesto de representaciones sociales. Siempre cuando imaginamos lo nacional tenemos que imaginar un otro, porque recordar que la identidad es un juego de espejos, donde se imagina lo nacional y lo extra nacional, y aquí es donde el discurso gráfico de nuevo cumple un papel. Vamos a ver ejemplos. Esto sería arquetípico, ¿verdad? Esta imagen yo considero que resume todo, y es una caricatura que conmemora el Día de la Patria, o sea, el 15 de septiembre, memoria episódica, importante en la construcción de identidades, y dice mucho a través de la imagen y dice mucho más a través del texto. O sea, si vemos la imagen, hay una arquitectura que habla de lo esencialmente costarricense, y es la casa de adobes, que me remite inevitablemente al pasado colonial y al pasado hispano. Hay una territorialidad que es considerada más costarricense y es el Valle Central. Aquí uno podría decir, bueno, lo ambientaron probablemente como en Heredia, ¿no? La Larga, las vaquitas, y hay un tipo humano que se convierte en sinécdoque del costarricense y es el tipo humano del Valle Central. Y en la figura del patillo, de nuevo. Y esta idea de que lo esencialmente costarricense es rural. Por otro lado, ya el cajetín de la parte inferior del encuadre nos dice también otro mito asociado con la identidad nacional, y es que es un país diferente en lo político con respecto a Latinoamérica. Y en este caso, el enunciado es con respecto al mundo. Es bastante interesante desde el momento en que se produce durante la Segunda Guerra Mundial, donde, en este caso, Paco Hernández nos dice, a través de lo que dice el personaje, o sea, él está rezando y le pide a Dios, ¿verdad? Y hay de nuevo una cuestión que supuestamente se asocia con la identidad nacional, y es la religiosidad, que nos libre del nazismo, pero también del fascismo, pero también de las democracias, de la podredumbre de las democracias modernas. Es muy interesante, o sea, como que aquí él está diciendo
hay una democracia que es tica, que es diferente a las demás. Y de nuevo esta idea de la excepcionalidad. Y por otro lado nos habla también de los peligros de las costumbres extranjeras, entre ellas que las mujeres fumen y se comporten de manera poco femenina. Sí, en esta caricatura están prácticamente todos los tópicos identitarios que uno quiere en un solo encuadre. Y que curiosamente nos recuerda mucho el discurso identitario contemporáneo costarricense, en muchos aspectos, no en todo, porque las representaciones sociales, si bien son de larga duración, están sujetas también a cambios. Este ejemplo lo estoy poniendo nada más para que se vea el tópico del patillo como representante de lo popular y de lo nacional, el campesino del Valle Central. En este caso, Noé Solano nos habla ya de los cambios políticos que se estaban dando en ese momento, como el Código del Trabajo y como aquí los sectores populares están beneficiando. Esta imagen la rescaté de Antolín Chinchilla, viene de La Mueca, para que, bueno, las otras imágenes nos hablan de cómo pensamos lo nacional o lo que es esencialmente nacional, pero cómo imaginamos la nación en el humor gráfico. Y aquí se evidencia el referente europeo típico de la época liberal. Es una alegoría, en las iconografías obviamente europeas, que se instalan con los academicismos, donde los préstamos de muchas de las imágenes son del mundo grecolatino, recuerda las niqués, ¿verdad? En este caso, la figura de la nación es femenina también. Y bueno, aquí habla mucho de cómo se quiere imaginar Costa Rica como nación en este momento histórico. Vendible al exterior como un país civilizado, entiéndase, europeo, mal parqueado. No sabría cómo expresar esta aspiración, ¿no?, a la europeidad. Y pasamos entonces a cómo representamos los costarricenses de esa época, los humoristas gráficos, a lo no costarricense. Y para eso es interesante recurrir a Karen Cerulo, que ella dice, bueno, primero ubiquémonos donde se construye la representación del otro. En lugares subalternos, no hegemónicos, como lo es Costa Rica, hay dos espejos. Uno hegemónico, o sea, las geografías donde hay poder, y otro subalterno, que son quienes más se nos parecen. Este es un ejemplo de ese espejo subalterno. El espejo subalterno de muchas de las caricaturas sería Centroamérica, el otro es centroamericano, que se nos parece mucho, pero buscamos que no se parezca a nada. Aquí se está representando al nicaragüense, perdón, al nicaragüense racializado, eso es tal vez algo que se puede ver en esta caricatura de Noé Solano, y también una territorialidad donde dice el rótulo Nicaragua, y se ve que detrás de esta frontera, barrera, está Anastasio Somoza Padre. Entonces Nicaragua vinculada con una dictadura, con no democracia o con convulsión política. Esto es de Noé Solano, de la Semana Cómica de 1937. Las caricaturas de inicio, sin embargo, de este siglo XX, de las primeras 2 décadas, no siempre son tan anti o no alterizan tanto a los centroamericanos. En este caso, de Cristian Rodríguez, hay muchas caricaturas que más bien representan a una Centroamérica amenazada, y por lo tanto Costa Rica como parte de ella. En esta caricatura, como parte de un castillo de naipes, que es vulnerable frente al poderío norteamericano, en este caso en la figura de Tío Sam, que se ve a la izquierda. Esta percepción del otro hegemónico, del otro estadounidense, cambia con la Segunda Guerra Mundial en muchas caricaturas. Este es simplemente un ejemplo de Alcides Méndez, donde primero que Costa Rica recordar que se va al bando de los aliados. Por lo tanto, Estados Unidos empieza a representar nuestro aliado ideológico, y por lo tanto hay una imagen más benévola, una representación más benévola en muchas de las caricaturas del Tío Sam. En este caso, el otro hegemónico amenazante pasa a ser, como se puede ver en esta imagen, el Hitler y el nazismo. Es muy, muy interesante las caricaturas de los 40s y 30s, ver cómo el humor gráfico además funciona como espacio de confrontación política. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y voy a cerrar
con dos tópicos. Primero, caricatura y espacio, rápidamente. O sea, el espacio también se piensa, también se representa de manera colectiva. Voy a coger dos territorios dentro de las fronteras ticas, sobre todo para que vean las continuidades que hay, cómo han seguido estas representaciones sociales hasta el presente. Este es el Caribe, visto por Jaime, el Caribe como un espacio otro, alterizado, en ese momento histórico apropiado por la United Fruit Company y además racializado, negro, ¿no? Por la población que trabajaba en las plantaciones de banano, que muchos de ellos eran de origen antillano. Y como un recurso discursivo muy, muy potente, este muro que construye el gobierno de Costa Rica en la figura de Ricardo Jiménez. Esto es otra territorialidad que yo estoy rescatando de las investigaciones que uno ha hecho. Y es Punta Arenas del Pacífico, el costarricense es lo más frecuentemente representado por el humor gráfico. Muchas veces visto, como en este caso, como un espacio de relajación de las costumbres. Mucha de la caricatura que uno ve acá es moralista, hablando de representaciones sociales, sobre la moral y sobre ciertos aspectos. Entonces está Punta Arenas aquí representado como un lugar de juego, de vicio, de alcoholismo, pero también, una cuestión interesante, si uno le pone atención a esta caricatura de Juan Cumplido, de convergencia de distintos tipos humanos, que en realidad eran los que formaban parte de la sociedad tica. Hay negros, hay no negros, hay chinos también acá, etc. Y voy a cerrar con esto. Esto sobre todo para que quede claro que las representaciones sociales no son estáticas, que la manera de ver el mundo por parte de los caricaturistas también dependía mucho de su posición ideológica. Y de nuevo la importancia que tuvo lo que pasaba en un contexto más amplio para que esto ocurriera. Por ejemplo, en Latinoamérica, en este momento se está dando un terremoto cultural, que es la Revolución Mexicana, que vino acompañada de un proyecto cultural, que todos sabemos Vasconcelos empieza a querer hablar, en su caso, de la mexicanidad o de Latinoamérica desde Latinoamérica, ¿no? Y desde el mestizaje. Es una época donde aparece el indigenismo ya como una búsqueda más telúrica de la identidad latinoamericana. En el caso de Brasil tenemos la antropofagia. En ese sentido, una de las publicaciones que más colaboró en Costa Rica con esta difusión de nuevas representaciones sociales fue el Repertorio Americano, donde publicaron caricaturas Emilia Prieto, Carlos Salazar Herrera y Francisco Miguetti, que además no solo ya tenían una nueva visión de lo que significaba lo latinoamericano, sino también desde la plástica nuevas estéticas donde ya se anuncian las vanguardias. Además, de nuevo, importante ver qué está pasando en el campo de la cultura visual en ese momento. Y es que Costa Rica está está pasando de las generaciones académicas como Povedano, allá otras, la generación nacionalista, nueva sensibilidad. Esta imagen la estoy poniendo solo para que se vea, bueno, el referente mexicano, que uno de los más conocidos es obviamente Diego Rivera, como aquí, de hecho, cita a Posada con su Catrina. ¿Y cuál es la respuesta costarricense? Por ejemplo, Carlos Salazar Herrera, todos sabemos, es escritor y también ilustrador. Aquí ilustra en Repertorio Americano el cuento de la sequía, cuyo personaje principal es indígena, no es, o es, digamos, no blanco. Voy a usar términos de esa época. Y por otro lado, la estética, ¿verdad? Que ya es una estética que le dé mucho al cubismo y también al expresionismo, donde hay hartos contrastes de luz, de claro con oscuro, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de también una cuestión técnica y el estilo, o sea, estamos hablando de algo muchísimo más rupturista. Y esto me lleva a las conclusiones. Estas son varias de las conclusiones a las que uno puede llegar. Primero, que las representaciones sociales son un fenómeno sistémico y por lo tanto son heterónomas, no son Costa Rica. Todos estos imaginarios no se construyeron solo aquí, sino que eran interdependientes con otros fabricados en otros contextos e inclusive en otros momentos históricos. Otra cuestión importante que se puede notar de esto que acabamos de ver es que el humor gráfico y la caricatura
van a ser agentes, o sea, pueden colaborar con construir y deconstruir representaciones sociales, como toda acción de comunicación. Por otro lado, las representaciones sociales son dinámicas, pero también son de larga duración. O sea, hay cambio, pero uno podría decir que también toma su tiempo. Se traslapan, se cruzan, hay intersecciones. Por lo tanto, mucho de las maneras en que vemos hoy por hoy en nuestra sociedad del mundo, se las podemos deber a momentos históricos como el que acabamos de revisar. Y por último, la manera de cierre sobre el periodo analizado es que muchos de los tópicos que vimos de representaciones sociales sobre clases, sobre raza, etcétera, empiezan a cambiar gradualmente luego del fin del periodo liberal, cuando empieza el estado de bienestar social. Bueno, muchísimas gracias.